Hola, ¿qué tal? Nuestro tema del día de hoy, sexualidad y diversidad. ¿Qué tiene que ver eso con conciencia? Con evolución de la conciencia. Lo vamos a mirar. Vamos a irles mostrando cuál es la conexión del tema de la sexualidad con una toma de conciencia. Con nosotros está la doctora Liliana Arias Castillo. Ella es médica familiar, sexóloga clínica, profesora de la Universidad del Valle y vicerrectora de la Universidad del Valle. Pero realmente lo de la doctora Liliana, lo que más nos interesa es toda su información, todo su conocimiento y experiencia sobre sexualidad. Sexóloga clínica. Aquí, sin haberse terminado de ir el Papa, vamos a hablar un poquito de lo más reciente. ¿Cuál es tu opinión, doctora Liliana, sobre las palabras del Papa, sobre la homosexualidad, algo de apertura hacia el aborto? ¿Cómo lo concluyes tú como sexóloga clínica? Muchas gracias, Gloria. Saludos para ti y la teleaudiencia. Creo que el Papa Francisco lo que nos ha mostrado durante toda su visita y durante todo su tiempo como sumo pontífice es que es una persona que definitivamente viene de toda la parte humanista, tiene toda la sensibilidad social. No en vano es jesuita y no en vano hace parte de todo el legado de la teología de la liberación. Entonces, ese solo hecho ya le marca a uno una persona con un pensamiento más amplio y sobre todo, y que fue lo que enfatizó, yo realmente estaba fuera del país y no pude seguir mucho todo, pero en lo que alcancé a oír, o sea, enfatizaba el respeto a la diferencia y el saber escuchar. Y creo que ese es un puntal básico para el profesional que se desempeñe en la terapia y en la sexología clínica, o sea, es saber escuchar y es saber respetar la diferencia. En ese orden de ideas yo creo que obviamente él, al tener una visión amplia, incluyente, de equidad, de derechos humanos y de respeto por la diversidad, indudablemente se pone en la punta de lanza de lo que trabajamos los sexólogos en el sentido de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Así, haciendo como un salto de garrocha también, ¿y qué pasa con las iglesias cristianas que ellas todavía pueden argumentar que curan homosexualidad? Y entonces, ¿qué pasa con la posición de ellas? No tanto, no es cuestionarlas ni criticarlas, pero ¿cómo pueden explicarse ellas? ¿Cómo pueden sustentar que la homosexualidad es una enfermedad que se cura? ¿Cómo lo entiendes tú, Liliana? Parto de que definitivamente hay mucho desconocimiento, de que la homosexualidad a lo largo de la historia obviamente ha tenido todas las connotaciones, ha estado satanizada, las personas con orientación homosexual fueron quemadas en la hoguera, toda la parte de Edad Media, de Inquisición, mm, en la época en que por ser judío o por ser homosexual entonces se satanizaba. O sea, ha tenido todos los vaivenes históricos. El conocimiento y los desarrollos científicos nos llevan a entender que no es ni una enfermedad y por ende no va a tener cura, porque es que no es una enfermedad, es simplemente una orientación que hace parte de la gama, no es blanco ni en negro, ahí del blanco al negro se pasa por todos los grises y simplemente cada persona se puede situar en un diferente nivel. Entonces yo creo que hay ignorancia, lo tenemos que llamar en los términos que son, y a esto se le suma un manejo también doble, ¿no? O sea, hay mucha doble moral para el abordaje de ciertas situaciones, porque se dice una cosa pero también se practica otra, no todo lo que se dice en determinadas religiones u orientaciones es lo que se cumple en lo que uno esperaría que se haga, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces uno tiene que tener coherencia, pero encuentra mucha disimilitud en los discursos. ¿Esa ignorancia está cimentada en que en el miedo? Es decir, el conocimiento está aquí, la información está allí. ¿Esa ignorancia viene del miedo?
Para mí tiene varios componentes. El miedo es uno de ellos. En la medida en que uno mantiene a las personas con miedo, las aliena y las maneja. Y hay un elemento de poder muy grande. O sea, si yo subyugo a partir del miedo, a partir del poder, a partir de la amenaza de que no se ganará el reino eterno, pues entonces permanezco con una gente cautiva. Y obviamente está la ingenuidad de la gente y se mueven muchas conveniencias, que es ya lo que uno ve reflejado en el consultorio, porque en el consultorio uno tiene personas que viven una vida aparentemente heterosexual, por ejemplo, con una familia bien constituida, nunca se amanecen fuera de la casa, pero tienen una relación homosexual casi con los mismos años que tiene de matrimonio y con esa persona se besa al mediodía, le paga los estudios, le sostiene el apartamento, todo lo demás, pero nunca deja de cumplir en la casa. Entonces, me parece que todo esto lleva a eso, a que existan personas que viven dobles vidas, que se acomodan, que no son capaces de dar el salto porque pues entienden que esto les va a traer una serie de consecuencias sociales, laborales, económicas y ha ido cambiando, por supuesto, o sea, ya las personas se atreven a dar el salto, a decir, a hablar en la casa, a hacerse respetar. Ya las familias, o sea, aunque les parezca muy doloroso inicialmente cuando entienden, o sea, ellos van a la consulta, aceptan, se hacen los rituales, ya la pareja homosexual puede ir a la casa, o sea, ya se van dando otras cosas, pero para mí se manejan muchos elementos de poder y de alienación. Vamos a continuar después de comerciales. ¿Hay alguna sociedad, Liliana, que acepte, es decir, que no marque, que no sea no se escandalice tanto con este tema? ¿Hay alguna sociedad, alguna comunidad en el mundo donde no haya tanta sorpresa y el proceso esté muy naturalizado? Sí, de hecho, en lo que son, por ejemplo, las tribus en Papúa Nueva Guinea, ellos tienen unos rituales, o sea, como normalmente, digamos, en el mundo los niños tienen, los hombres tienen mayor mortalidad infantil en los primeros 2 años de vida que las mujeres. Entonces, en Papúa, ellos tienen unas costumbres que son, se les da la leche materna a niños y a niñas, ¿sí? Entonces, los niños que sobreviven a esos 2 primeros años con la leche materna ya los llevan a unos sitios de concentraciones más de niños, donde entonces estos van a ser alimentados con la leche paterna para que se vuelvan guerreros y se vuelvan fuertes. Y esa leche paterna lo que son prácticas de adolescentes con niños, o sea, cuando ya van estando en edad escolar de 8 o 9 años, a ellos les dan semen para que se vuelvan fuertes y puedan ser los guerreros que necesitan las comunidades para sobrevivir y para conservación de su especie. Cuando ellos salen de allí alrededor de los 15, 16 años, el porcentaje de homosexualismo seguido 30, 40 años después no llega al 1%, porque es una práctica completamente normal, es como parte de su desarrollo de vida. Pero, por ejemplo, en otras comunidades estos porcentajes son del 7, del 8, si uno lo cuenta con bisexualismo puede llegar al 16, 17%. Entonces, hay elementos que son muy socioculturales en todo lo que es este abordaje. Y hay otras comunidades como estas tribus indígenas que manejan la bisexualidad, por ejemplo. Nuestra ignorancia es total y completa, ¿no? Sí, se maneja, o sea, el bisexualismo se maneja en muchas comunidades también como una práctica normal. De hecho, porque desde el punto de vista de desarrollo histoembrionario, es decir, de cómo nos vamos conformando cuando estamos en el útero, cuando todavía somos embriones y fetos,
Nosotros hasta la 10ª semana de embarazo somos unos seres completamente bisexuales. Nuestro cerebro se puede volver masculino o femenino. Nuestros genitales se pueden volver masculinos o femeninos y lo que le llamamos las gónadas, es decir, lo que va a ser testículo u ovario, pues se puede diversificar. Entonces, realmente somos seres bisexuales por naturaleza, que luego las mismas circunstancias genéticas, del ambiente interno, del mismo ambiente externo, entonces si todo el proceso se va normal, pues diferencia masculino o femenino, pero que también en ese trayecto se puede quedar con unos genitales que no estén diferenciados, eso hace parte de la diversidad, se puede quedar con un cerebro que no se va al masculino masculino o al femenino femenino, sino que es más un cerebro bisexual. Y se pueden dar otra serie de manifestaciones en ese trayecto. Es bien interesante cómo no nacemos, es decir, no nos construimos totalmente masculinos o femeninos, ¿no? Es una mezcla, salimos de un mismo lugar y se va diversificando. Ahora, al cabo del tiempo, la cultura marca mucho qué debe hacer un hombre y qué debe hacer una mujer y ayuda o confunde más. Indudablemente marca, ¿sí? Y en lo que está más definido como masculino y femenino, digamos ya mi experiencia como terapeuta, yo puedo decir que ayuda a consolidar cuando esas definiciones están muy bien dadas al masculino o al femenino. Pero confunden otros Pero momentos, claro. Cuando hay elementos de trastornos de identidad o lo que le llamamos ahora las disforias de género, toda la parte de transgénero, confunden mucho a los papás, pero le ayudan mucho a las personas que son transgénero a marcar y a cimentarse. Te doy un ejemplo. Un niño que nace en un hogar muy esperado, con la expectativa de que sea un niño, y nace efectivamente muy normalmente como niño, pero desde siempre se siente que es una mujer. Entonces, los padres tratan a toda costa de darle el balón de fútbol, los carros, las pistas, todo lo demás, y este chico, este niño, a toda costa trata de y rechaza completamente los juguetes y se va y a hurtadillas donde vecinas o donde primas se roban las Barbies. Entonces, en ese sentido la cultura está muy establecida para el masculino y el femenino. Para el caso de este paciente es fantástico porque finalmente puede realizar su sueño de jugar con una muñeca. Pero obviamente la confusión para los papás y el castigo es tremendo. Entonces la cultura sí juega un papel muy importante. ¿Ahora hay más casos o están más visibilizados? Yo creo que son las dos cosas. En las estadísticas a nivel mundial, en Colombia no hay tanta estadística levantada todavía, pero Europa tiene muy buenas estadísticas y especialmente España, con la doctora Eslava, con quien he tenido la oportunidad de compartir pues casos de los que hemos tenido acá. Ya tiene una serie muy grande y hay estadísticas de, por ejemplo, personas transgénero de una en cada 60.000 o 70.000 nacidos vivos, que es bastantísimo. Hay otros lugares en los cuales pues es menos frecuente, pero cada vez se hacen más frecuentes desde el punto de vista de las estadísticas que se llevan en los lugares donde se hace y también de más manifestaciones más tempranas, porque uno se encuentra con personas transgénero de 50 a 60 años que nunca dijeron nada, pero ahora tú te encuentras con papás que le llevan el niño a uno a los 4 años, a los 6 años, a los 8, o universitarios, pues que veo mucho, que empiezan su carrera a 17 años como mujer y a los 21 o 22 se gradúan como hombre. Entonces, cada vez es más frecuente que la gente se empodere y obviamente el papel de las redes sociales, ¿no? Porque con lo que uno se encuentra es que ni siquiera, o sea,
empiezan, por ejemplo, sus terapias hormonales por ir donde el médico, sino que las empiezan por las redes, por el amigo que ya la empezó. Vamos a continuar después de comerciales. Liliana, en esto, ¿qué tanto, voy a decirlo en términos muy elementales, muy míos, qué tanto el empaque hace más, el empaque construye el contenido o el contenido se forma de muchas cosas externas, ambiente, historia, y lo biológico no es lo que determina realmente la sexualidad? Pues es una mezcla, es un continuum para mí. Yo siempre hablo de lo que es lo natural y lo nutritivo. Lo natural es lo que viene con la genética, con ese ambiente prenatal. Si hay situaciones de estrés materno, o sea, de distrés materno que puede alterar como esa configuración y masculinización o feminización del cerebro. Si están esos deseos de que quiero que sea niño o sea niña, o sea, todas las construcciones sociofamiliares, eso juega. Obviamente lo nutritivo viene cuando ya nace, entonces está la familia, la escuela, todos los ambientes externos. Allí yo diría que hay dos cosas. Una, para lo que es la identidad, que viene como un constructo muy fuerte desde que la persona nace, ¿sí? Otra ya está más relacionada con el rol de género y secundario a este rol de género, todo lo que se hace para percibirse y manifestarse como tal. Y allí sí hay una influencia muy grande de la cultura y del entorno. Desde lo mismo, ahora ya los niños y niñas no se dejan tanto vestir como quiere la mamá o el papá y demás, o sea, ya ellos van eligiendo. Pero sí hay un componente grande de eso en lo que es esa manifestación de rol, y esto se ve más, no necesariamente pues para personas transgénero, sino para personas tanto homo como heterosexuales, que eligen cierto modus vivendi, cierta apariencia, cierto comportamiento. La identidad está más construida, más amarrada a lo biológico. Yo diría que sí. Y el rol de género mucho más construido a lo cultural. ¿Conoces del jardín infantil que hay creo que es en Suecia, donde no hay ninguna determinación de rol de género para niñas o niños? Es decir, ellos no hay nada marcado de ninguna forma y cada quien va escogiendo de acuerdo a lo que se sienta más cómodo o más a gusto. Si no lo conozco, no he estado allá, pero pues sí conozco de lo que se hace. Igual, por ejemplo, en países como Finlandia, en general en los nórdicos, hay unas pautas, no solamente para la situación de identidad, sino para la construcción de autonomía y esa libre elección de los niños, que eso sí lo conozco. Por ejemplo, allá no permiten que los padres lleven a los hijos al colegio. Yes. Y entonces ellos se tienen que ir en transporte público desde los 6 años. Entonces tengo una pareja de amigos que se fueron a vivir allá y les prohibieron, les dijeron, ustedes están haciendo más o menos el oso. O sea, no pueden quitarle la autonomía a sus niños de 6 y de 7 años. Y me tocó ver cómo los niños con su morralito se montan en un bus de transporte público, llegan al colegio, allá el transporte pues es gratuito. Entonces ellos, claro, tienen una serie de elementos socioculturales que los llevan a la construcción y a la libre determinación desde muy temprana edad, que está relacionado con todo eso. O sea, yo voy a este baño o voy a este otro, que está marcado como masculino o como femenino, que eso ha traído pues innumerables problemas en Estados Unidos y en otras partes. En estos países no, porque ellos consideran que es parte de la construcción y de la libre elección que va haciendo el niño. O sea que la identidad está lista, pero la parte del rol de género la van escogiendo en la medida en que se sientan más cómodos con una u otra lugar. Así es en los países más desarrollados. Estamos a años luz de eso, pero bueno, espero que lleguemos.
No sé si conociste el caso, ahora salió hace, yo sé que estabas por fuera, de un niño que quiso ser niña y se devolvió a los 12 años, su mamá le empezó a dar, era un niño, empezaron a buscar el tratamiento para que se convirtiera en niña y a los 2 años esta persona se arrepintió y dijo, quiero volver a ser niño. En Australia, casualmente, mi hijo, yo llegué del exterior, pues, ayer, y mi hijo me lo envió, que, pues, porque era de mi interés. Allí, lo que pasa es que hay unos protocolos, Claro, se volvió a volar, eso se y veía en allí lo que yo alcancé a leer, me parece que muy rápido. los violentaron todos, o Claro, sea, claro. uno nunca, y por ejemplo en Colombia está muy legislado, uno antes de los 18 años no puede empezar un tratamiento hormonal si no hay una indicación muy precisa para toda esta situación de transgénero, porque son los padres los que deciden por autonomía, pues, y por mayoría de edad y demás. Y nunca se debe empezar una terapia hormonal tampoco si uno no hace lo que se llama la experiencia de vida real, que está en los protocolos, que es que ellos vivan, o sea, las ropas del sexo o del género con el cual se identifican, que hagan experiencia de vida real, es eso, que vayan a comprar los zapatos, así sea con la mamá o los que ya están más grandes. Si quieren, se siente como mujer, entonces los zapatos de mujer, vestirse como mujer, ir a las fiestas a ver si las sacan a bailar, ver cómo se sienten. Y se recomienda que esto se haga mínimo un año antes de pasar a otro estadio. Yo considero que con este chico hicieron las cosas por fuera de los Sí, sí, protocolos sí, y sí. obviamente puede pasar, pero en lo que yo veo realmente los casos de querer regresarse son casi cercanos a cero. Bueno, es muy interesante todo lo que podemos conversar con la doctora Liliana. Vamos a continuar la próxima semana porque hoy se nos acabó el tiempo, pero los temas de sexualidad y diversidad están aquí a la vista de todos para poder comentar, para poder aprender y para poder hacer un cambio de chip y entender que somos muy diferentes a lo que la cultura tantas veces nos ha repetido y nos ha tratado de apretar y controlar. Es la libertad y la autonomía lo más importante de un ser humano. Muchísimas gracias, que la pasen bien.